Listo. Bueno, cuando ustedes quieran, nos comparten la pantalla. La Cami María ahí está la Cami. La María no sé si está. La María Paz Sí, estamos todos. no tiene la cámara, pero aparece Yo sí estoy conectada. acá. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, Ya. Ya, nosotros hicimos este trabajo de aula invertida sobre el diseño de protocolos quirúrgicos en odontopediatría. Ay, no lo puedo cambiar. Ahí sí. Ya, vamos a partir por explicar el proceso de trabajo y la metodología que utilizamos. Utilizamos una metodología colaborativa basada en esta aula invertida. A ver, voy a ver si no. Ahí sí. Lectura crítica individual y discusión grupal orientado en las decisiones en la toma de decisiones clínicas. Nuestra idea fue no solo basarnos en hacer resumen de los papers, sino que transformar esta evidencia en un protocolo clínico aplicable, seguro y adaptado a nuestra realidad. Por lo tanto, partimos haciendo una revisión del instructivo que nos dieron y nos distribuimos los roles por temas. Después cada uno hizo la lectura individual de los artículos asignados. Utilizamos el análisis crítico tipo CASP en español adaptado porque eran distintos tipos de estudios. Y la discusión grupal la dividimos en una general y en tres subtemas que era frenectomía, frenetomía, biopsias y mucoceles. Hicimos una discusión donde llegamos a consensos clínicos para diseñar los protocolos quirúrgicos general y los tres específicos. Y terminamos validando todo el trabajo que hicimos con la escala Likert que aparecía al final para ver si cumplía con todos los parámetros que se nos pedía. Ya, partimos entonces con el análisis crítico de la evidencia. ¿Cómo la analizamos? Hicimos una lectura tipo CAS, que es una pauta para analizar críticamente la evidencia científica y se decía así qué tan confiable o útil pueden ser los artículos. Para el análisis también se utilizó esta guía, pero siempre adaptada porque consideremos que eran distintos tipos de artículos. Entonces usamos cinco criterios también que se nos pedían en el primero el nivel de evidencia, donde vimos qué tipo de estudio eran y con qué fuerza era la recomendación de estos artículos, sus principales resultados y las limitaciones metodológicas que tenían, por ejemplo, si tenían algunos sesgos según el tamaño muestral y el seguimiento de las muestras. Y después vimos las implicancias clínicas que tenían estos artículos y cómo podíamos aplicar estos en la odontopediatría. En cuanto a la división por tema, habían algunos que tenían revisiones sistemáticas, metaanálisis, habían otros que tenían revisiones de lesiones más específicas, manuales clínicos, otros estudios multicéntricos y estudios de casos. Y esto nos ayudó a definir indicaciones, cuándo observar, derivar o biopsiar en el caso de la biopsia en los niños y, por ejemplo, en los mucoceles, definir bien el diagnóstico, el tratamiento y su seguimiento. En cuanto a la frenetomía, debemos basar la decisión funcional y no solo anatómica. Su nivel de evidencia igual era moderado, a pesar de que teníamos revisiones sistemáticas y metaanálisis, había bastante heterogeneidad. Y los papers que nos indicaron hablaban más que nada de lactancia, así que nosotros igual lo complementábamos para no solo llevar esto a niños lactantes, sino igual a menores, escolares, un poquito más grandes. Las limitaciones metodológicas que presentaron era que había una falta de criterios diagnósticos, algunos instrumentos de medición eran variables y había riesgo de sobretratamiento también.
y había alto riesgo de sesgo y el seguimiento era muy a corto plazo, como que no había algo que nos dijera como más a largo plazo, cuando estos niños fueran más grandes, qué pasaba. Y la implicancia clínica, que era lo que más se recalcaba, que no hay que indicar solo la cirugía por anatomía, sino que tiene que ser válida en los pacientes seleccionados y siempre con un enfoque multidisciplinario. Y la aplicabilidad en odontopediatría igual es alta, especialmente en los lactantes con problemas de lactancia y niños mayores, que donde se ve alterada su funcionalidad. Por otro lado, en las biopsias, el desafío está en equilibrar el no sobreintervenir con retrasar mucho el diagnóstico, porque no se sabe, como que se deja esperar mucho a veces, o a veces como que hay tratantes que todo lo quieren biopsiar. Por lo tanto, el nivel de evidencia igual era bajo moderado, porque era a través de revisiones narrativas, manuales clínicos y críticos de patología oral, pero no había como una revisión sistemática como tal que hablara de las biopsias en niños. Y los principales resultados era que eran clave en lesiones persistentes, atípicas, tumorales o que tuvieran crecimiento progresivo o diagnóstico incierto. La limitación metodológica que encontramos era que faltan estudios específicos en niños. Se habla como más en general, como en pacientes adultos, adolescentes, pero no algo basado más en niños. La implicancia clínica es que no toda lesión requiere biopsia inmediata. Algunas benignas se pueden observar, pero ahí se cae en esta controversia de que se retrasa mucho el diagnóstico a veces. La aplicabilidad en odontopediatría es alta, ya que nos ayuda a decidir cuándo observar, controlar o tenemos que intervenir quirúrgicamente. En cuanto a los mucoceles, requiere un diagnóstico clínico adecuado, controlar siempre el trauma, no sacamos nada con extirpar el mucocele si no se controla el trauma, y el tratamiento por lo mismo siempre debe ser individualizado y hacer un seguimiento para que este no recurra. El nivel de evidencia también era moderado bajo. A pesar de que había una revisión sistemática de prevalencia, había más estudios retrospectivos y series de casos. Y los principales resultados es que una lesión benigna, siempre asociada a trauma y puede recurrir si la remoción es incompleta o si persiste el hábito. Por eso siempre hay que controlar el hábito antes de extirparlo. Las limitaciones metodológicas predominan estudios retrospectivos y serios de casos y había poca evidencia entre las distintas técnicas para extirpar este mucosele, que fue la limitación más grande que encontramos. En cuanto a su implicancia clínica, el tratamiento siempre debe considerar el tamaño, los síntomas, la interferencia funcional y la cooperación del niño para poder extirpar este mucosele. Y la aplicabilidad en odontopediatría igual es alta porque es una lesión súper frecuente y el manejo se debe adaptar siempre a la edad y conducta del paciente. Ahora, haciendo una comparación global de la evidencia, vemos que la frenectomía sí mejora en la lactancia, pero la evidencia más débil es en el diagnóstico y la indicación quirúrgica, porque igual sí que la vamos a ver más adelante, igual en controversias, que aún está como esta disyuntiva de que hay gente que solo lo hace por algo anatómico y no solo funcional. Por lo tanto, ahí nuestra decisión final es que se debe centrar la decisión clínica en función sobre anatomía, sin dejar de lado la anatomía, pero siempre teniendo en cuenta la función. En cuanto a las biopsias, la evidencia más sólida es que habla de que hay criterios clínicos de sospecha, pero faltan estudios pediátricos específicos en niños, de los que hablábamos, y la decisión clínica siempre se debe centrar en observar, ver, biopsiar, y ahí es donde cuesta encontrar este equilibrio. Los mucoceles, la evidencia más sólida que presentan en cuanto a su presentación clínica y recurrencia, pero lo que hablábamos que la evidencia más débil es cuál es la mejor técnica por ahora que nos serviría. Y la decisión clínica siempre basarse en el tratamiento según lesión, perdón, y conducta. Ahora, ¿cómo tradujimos toda esta evidencia en nuestro protocolo? Encontramos que había una alta variabilidad diagnóstica en cuanto a la anquiloglosia, por lo tanto, la decisión de usarse criterios funcionales y una evaluación siempre multidisciplinaria, ya sea con fonoaudiólogos, kinesiólogos maxilofaciales. Las lesiones orales pediátricas pueden ser benignas y a veces requerir histopatología. Y para decidir el protocolo hay que incorporar el algoritmo de observación, derivar o biopsiar. Los niños pueden presentar ansiedad o baja colaboración y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque tenemos que incluir la adaptación conductual y ver, en caso de no ser posible, ver la posibilidad de alguna sedación consciente, alguna pabellón bajo anestesia general.
Y la cirugía pediátrica siempre requiere una planificación integral en cuanto a la etapa preoperatoria, operatoria y postoperatoria. Ya. eh, Ya. Mm, Ahí me veo, no. Sí, te ves Sí, en ya. Que del compu escuchaba cortada la paz, entonces me conecté también del celu por si salgo 2 veces. Ya, perfecto, no te preocupes. Entonces, continuando con los diseños de los protocolos quirúrgicos que creábamos manejando los parámetros y los análisis que explicaba Paz, eh, vamos a comenzar por el protocolo quirúrgico general, ¿ya? Que va a contar de 3 fases. La fase preoperatoria, la fase operatoria y la fase postoperatoria. Partiendo por la fase preoperatoria, en esta primera parte vamos a evaluar el motivo de consulta de nuestro paciente antes de indicar o confirmar cualquier tipo de procedimiento. Generalmente los pacientes pueden presentar dolor, un aumento de volumen, alteraciones funcionales o algún antecedente de trauma. También pueden consultar por sangrado, compromiso estético cada vez mayor o dificultades para alimentarse o hablar. En algunos casos incluso ya existe algún tipo de sospecha diagnóstica y por eso han sido derivados. Luego es importante analizar la evolución de la lesión, es decir, cuánto tiempo lleva, cómo ha crecido, si es que ha crecido, si ha cambiado de color o de tamaño, si ha reaparecido. Además, debemos considerar los síntomas asociados a este evento, digamos. A partir de ello, se plantea el diagnóstico diferencial, donde consideramos distintas posibilidades como lesiones traumáticas, infecciosas, quísticas, tumorales, vasculares, inflamatorias o incluso variantes normales, ¿ya? Pero que igual quieren ser estudiadas. Con toda esta información evaluamos si realmente es necesaria la cirugía. Esto implica decidir, si el caso requiere solo observación, controles, algún tipo de derivación, biopsia o alguna intervención ya más directa. Finalmente, con esto debemos considerar también cuál es el riesgo si no intervenimos. Esto incluye la posibilidad de que la lesión persista, recurra, afecte la función, progrese, disculpen que estoy en el trabajo, se infecte o el diagnóstico siga siendo incierto, especialmente si existe sospecha de alguna patología más relevante. En nuestra segunda parte ya de anamnesis médica y odontológica, evaluamos la condición general de nuestro paciente. Consideramos entonces si tiene enfermedades sistémicas, algún tipo de alergia, uso de algún medicamento, antecedentes de hospitalizaciones. También es importante identificar condiciones como trastornos hemorrágicos, algún tipo de cardiopatía, inmunodepresiones, epilepsia, problemas respiratorios, ya que todo esto puede influir directamente en el manejo o en el protocolo a seguir. Luego revisamos los antecedentes odontológicos. Aquí analizamos principalmente experiencias previas, ¿ya? Historial de trauma, presencia de caries o de infecciones, tratamientos complejos, tratamientos quirúrgicos anteriores y qué respuesta ha tenido nuestro paciente también a estos tratamientos y al uso de anestesia local, por ejemplo. También debemos evaluar el riesgo hemorrágico. Esto implica preguntar por sangrados prolongados, si tiene frecuentes moretones o equimosis, epitaxis recurrente también, algún antecedente familiar o incluso el uso de algún tipo de anticoagulante o antiagregante plaquetario. No es tan frecuente en niños, pero si trabajamos en zonas donde los niños son hospitalizados, han tenido alguna cirugía digamos, al corazón o usan algún tipo de catéter, pueden utilizar por periodos este tipo de medicamentos. ¿Ya? Después también debemos considerar el riesgo infeccioso, observando si el paciente presenta fiebre, alguna infección activa, absceso, celulitis o algún tipo de compromiso sistémico. Muy importante también es evaluar la conducta y el nivel de ansiedad de nuestro paciente. Esto incluye evaluar su grado de colaboración, la edad, experiencias previas, el nivel del miedo, si es que tiene, y para definir si será necesaria alguna adaptación mayor previa o incluso un tipo de sedación. Finalmente, en pacientes pediátricos es fundamental considerar también el rol del apoderado del tutor. Debemos asegurarnos de que éste comprenda el diagnóstico, tener claras sus expectativas, deben ser
realistas, ver la posibilidad de si se va a adherir a los controles y va a cumplir los cuidados postoperatorios. En esta etapa de evaluación clínica local, haremos el examen clínico ya como de la lesión o del área donde se va a realizar el procedimiento. Primero evaluamos la localización, que puede ser en el labio, lengua, piso de boca, el paladar, encía, etc. Luego describimos sus características generales, ¿ya? Si es que hay algún tipo de tamaño, hay que medirlo, registrar en milímetros o centímetros. Ahora nos podemos ayudar de cualquier registro, digamos, digital, con una foto, con un patrón de medición cerca de la lesión o el área para tener más claro en la ficha clínica cuáles son los antecedentes. También es importante observar el color, si puede ser similar a la mucosa normal o presenta algún tipo de variación con algún tipo de tono azulado, rojizo, más blanquecinos o pigmentados. Respecto a la superficie, debemos evaluar cómo es esta superficie, si está lisa, ulcerada, si es irregular, si tiene algún tipo de consistencia diferente. También debemos considerar los síntomas asociados, como si existe dolor, sangrado, alguna interferencia con las funciones de la alimentación, el habla, el higiene o la deglución. Y también debemos identificar cuáles son los signos de alarma. Entre ellos destacan el crecimiento rápido, la induración, la ulceración persistente, el sangrado espontáneo y presencia incluso de parestesias, adenopatías o pigmentaciones irregulares. El que sigue es en la siguiente diapo. Dice evaluación conductual. Sí, en esa está. Ya que me sale en la Ahí estamos. 1.3. Ya, súper. Ya, entonces, ahí me cargo. Ya. En esta etapa evaluamos el nivel de colaboración del paciente, ya que esto va a determinar cómo vamos a realizar el procedimiento, ya es la base de todo. Si el paciente es colaborador, el tratamiento puede llevarse a cabo en el sillón dental utilizando anestesia local y un manejo conductual adecuado. En pacientes más ansiosos es recomendable realizar una cita previa de adaptación. Aquí podemos aplicar técnicas como decir, mostrar, hacer, control por voz, refuerzo positivo, distracción y pausa durante la atención. Además, en algunos casos se puede considerar incluso la sedación consciente con óxido nitroso si notamos cierta colaboración pese a la ansiedad del paciente. Cuando se trata de pacientes muy pequeños o con necesidades especiales, es importante evaluar la realización del procedimiento en un ambiente más especializado. Dependiendo de la complejidad, puede ser necesario recurrir a sedación profunda o incluso anestesia general. Finalmente, si estamos frente a una urgencia quirúrgica, debemos priorizar siempre la seguridad del paciente, ¿ya? Esto implica controlar el dolor y la infección que existe en primera instancia y derivar, por supuesto, si el manejo en el sillón no es seguro. Eso. El consentimiento informado es fundamental, ¿ya? Y debe explicarse al tutor apoderado y el lenguaje acorde al niño. También se debe explicar como qué es lo que se va a realizar, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál es el motivo de la cirugía? Si existen alternativas, por ejemplo, observación, control, algún otro tipo de derivación, cirugía o biopsia. ¿Cuál es la técnica propuesta y el tipo de anestesia que vamos a utilizar? ¿Cuáles son los riesgos? Hay riesgo de dolor, sangrado, infección, edema, moretones, cicatrices, recurrencia, necesidad de una reintervención, por ejemplo. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Si existe la necesidad de algún examen histopatológico cuando corresponda y que vamos a necesitar controles posteriores. Ya todo eso lo debe manejar el tutor sobre todo. En la decisión del entorno quirúrgico, ¿qué cosas podemos realizar en clínica refiriéndonos al sillón dental? Cuando el niño es colaborador o ansioso pero controlable, cuando el procedimiento es breve y de baja complejidad, cuando el riesgo médico también es bajo, la hemostasia es predecible y es una lesión o el campo es localizado y el diagnóstico probable es benigno. ¿Cuándo podemos derivar o realizar en un ambiente hospitalario? Es cuando el niño no es colaborador en el procedimiento, que es invasivo, la lesión es
extensa, profunda, vascular o de difícil acceso, cuando tiene un ASA elevado o una enfermedad sistémica no compensada, cuando el riesgo hemorrágico o infeccioso es alto y cuando hay sospecha tumoral vascular o malformación o compromiso sistémico. Luego pasamos a la fase operatoria, donde lo primero es la preparación del paciente y del campo operatorio. Lo primero es la recepción. Debemos confirmar la identidad, qué procedimiento vamos a realizar, que los consentimientos estén listos, digamos, y que haya un acompañante siempre a quien recurrir, ¿ya? Una revisión rápida para verificar la salud actual, ¿cierto? Es como el checklist, si hay fiebre, infección, medicamentos recientes, cómo va la alimentación. El manejo conductual, explicar con lenguaje simple, reforzar el control percibido y acordar una señal de pausa. Muchas veces vimos en manuales que se utiliza, por ejemplo, me levantas la manito si me quieres decir algo, todo eso tenerlo como ya como coordinado. ¿Ya? También tenemos que tener Emma, bioseguridad. una pregunta ¿Sí? en el punto 2 donde dice revisión rápida. La parte de Ajá. alimentación no me queda claro. Claro, la alimentación es, por ejemplo, si tuvimos que si vamos a realizar, por ejemplo, sedación, tener claro si es que está en ayuno, todo eso. Doctora, ¿me tiene paciente? Doctora Yami. Ajá, lo Si es siento. que requiere sedación, si es que, Claro, si es que necesitamos, por ejemplo, exigir algún tipo de ayuno, eso, ya, más que nada, y como el protocolo. perfecto, ya. Y que, por ejemplo, no sé si viene más adelante. Sí, Si es está más, que viene más adelante para no preguntar ahora. ¿Viene? sí, los protocolos igual Ya, habla después por separado. súper. Yo pensé, o sea, yo creo que mejor dejamos las preguntas al final, porque yo tenía varias preguntas en Ya. la primera parte. Ah, ya, perfecto. Mejor para que no Sí, se... Ya, entonces, iba en la bioseguridad. Ya tenemos que contar con los elementos ¿Rayos tiene paciente? de protección personal. El instrumental, por supuesto, debe estar estéril. Debemos tener todo el instrumental que necesitamos en el campo operatorio. La aspiración debe ser adecuada. Antisepsia, la limpieza local según el protocolo de la clínica, la anestesia tópica a aplicar antes de la infiltración si corresponde, y la anestesia local con una técnica lenta, dosis según peso. Algunos manuales recomendaban la aspiración previa y el control también del sabor anestésico. Y dentro de los principios quirúrgicos generales, la técnica debe ser atraumática o lo más atraumática posible, con una manipulación cuidadosa de los tejidos, mínima tracción e incisiones precisas. El tiempo operatorio debe ser breve, planificar todo antes de iniciar para reducir la ansiedad y la fatiga. La hemostasia activa, debemos realizar compresiones, suturas o utilizar agentes hemostáticos si es que corresponde. La protección de estructuras nobles, sobre todo en dientes en desarrollo, conductos salivales, vasos, nervios, papilas y músculos. El control del dolor con una anestesia efectiva antes de incidir, no avanzar si el niño refiere dolor, por supuesto. La comunicación debe ser constante, explicar lo mínimo necesario, pero reforzar positivamente y evitar el lenguaje amenazante. Y el registro clínico, el diagnóstico, técnica, anestesia, dosis, hallazgos, complicaciones e indicaciones, todo debe ser registrado previo y durante el proceso. Continuando entonces con nuestros criterios dentro de la fase operatoria, tenemos que ver que hay momentos en donde tenemos que saber si es que tenemos que suspender, diferir o bien derivar al paciente. Vamos a ver aquí si es que tenemos una falta de cooperación por parte del paciente y que obviamente va a comprometer la seguridad tanto de él como del procedimiento y nosotros al momento de realizarlo. Si es que no logramos controlar el dolor dentro del procedimiento. Además, si es que tenemos presencia de sangrado no controlable con nuestras medidas locales que podemos abordar en el sillón. Si es que tenemos también sospecha intraoperatoria de que es una lesión vascular o bien que tiene una mayor complejidad.
hay que suspender el procedimiento. Si es que también el paciente llegase a presentar algún tipo de reacción adversa a la anestesia, al momento, por supuesto, de realizarlo, si es que obviamente el paciente presenta algún tipo de crisis de ansiedad que no estamos logrando controlar y que lo mismo va a afectar al tema tanto de su cooperación y a la seguridad al momento de realizar el procedimiento. En caso de que como un hallazgo clínico al momento de realizar el procedimiento fuera distinto de lo que habíamos dicho nosotros como diagnóstico inicial, también se debe suspender, volver a replantear todo para poder tener un buen procedimiento en sí. Y en caso de que también tuviéramos imposibilidad de realizar la técnica completa, debemos suspender y tenemos que volver a planificar para que esto nos pueda resultar de una buena manera. Ahora, seguimos con la fase operatoria, perdón, posoperatoria. Entonces, necesitamos indicar, como dar indicaciones inmediatas al paciente, y aquí nos vamos a enfocar en puntos importantes, que son la hemostasia. Dependiendo del caso, vamos a dar gasa, la compresión por un tiempo determinado, indicarle siempre esto al acompañante y al paciente que no debe escupir, que no debe succionar. Lo ideal es que no maneje o no intervenga el área herida o la zona donde se trató. Hay que enfocarse principalmente en tema de dieta que sea tanto más fría o tibia y blanda. No irritante, que no coma cosas que sean muy ácidas o que sean picantes, tampoco calientes, para que así podamos irritar lo menos posible, y también evitar alimentos duros. Esto que se vea enfocado siempre dentro de las 24 o 48 horas, y posterior a eso, como en teoría vamos a tener un control, podemos ir modificando nuestras indicaciones. En la higiene, debemos mantener una higiene de la zona, eso tiene que quedar muy claro, pero tenemos que evitar que sea un cepillado directo donde se hizo la intervención propiamente tal. En cuanto al dolor, va a depender del peso y principalmente el tema de la analgesia, qué es lo que vamos a dar para cada paciente y del protocolo que tengamos instaurado nosotros como en nuestro centro tratar. Además, debo dejar muy claro a los padres, en este caso a los acompañantes, que deben evitar al 100% el tema de la automedicación. En cuanto a la actividad, tenemos que dejar dentro del día que se hizo el procedimiento un reposo relativo. Indicarle a los papás que no tiene que andar corriendo el paciente, que no tiene que estar saltando, como que evite agitarse lo más posible. Y también dentro de las primeras 24 y 48 horas que no haga deporte o que no tenga como juegos muy bruscos. En parte, con lo de la anestesia local, tenemos que indicar que tengan cuidado con que se esté mordiendo hasta que se le pase el efecto para que después de esto no vayamos a tener algún tipo de úlcera traumática. Y lo mismo en caso de que el paciente o los padres llegasen a darle como algún tipo de comida o líquido caliente, exactamente igual, prevenir para que esto no vaya a suceder. Los signos de alarma que tenemos que entregarle nosotros a los cuidadores para que estén al tanto es si es que ven algún tipo de sangrado persistente, si es que el paciente empezara con fiebre, si es que tuviera como un aumento progresivo de un edema, que haya un aumento de volumen, que tenga un dolor intenso, que pasados los días tenga secreción en la zona de la herida o intervenida y que también presente un mal olor. Junto con esto, tenemos que darle un contacto o como una red donde ellos se puedan apoyar. Es decir, podemos entregar nuestro contacto para que podamos tener una comunicación directa y si es que no, dar instrucciones específicas de cómo son y dónde debería ocurrir para una consulta de urgencias. Después tenemos la fase de seguimiento, en donde obviamente sabemos que el manejo postoperatorio va a ser más complejo en niños que en adultos, que debemos cuidar el tema de la ingesta de líquidos, la ingesta calórica y además las condiciones generales del paciente. Nuestros controles se van a enfocar dependiendo siempre del procedimiento. Lo ideal sería que fuera como 24 o 48 horas posterior a esto, en donde vamos a evaluar cómo va el sangrado, el dolor, si es que hay edema y si es que está teniendo el paciente junto con su cuidador adherencia a las indicaciones que nosotros les entregamos. Después, nuestros controles ideales serían a los 7 días, donde vamos a ver cómo va la cicatrización. Vamos a realizar retiro de sutura solo si es que corresponde y vamos a reforzar igual la higiene de la zona.
Nuestro siguiente control lo podemos dar o a las 2 semanas o al mes posterior al procedimiento. Vamos a evaluar función, dependiendo siempre del tratamiento que hayamos realizado. Vamos a ver cómo va la cicatrización, si es que tenemos síntomas y en caso de que tuviéramos algún tipo de recurrencia temprana de nuestra lesión. Posterior a esto, tenemos un control a los 3 o a los 6 meses, donde vamos a evaluar la recurrencia propiamente tal, vamos a ver cómo está la función, los hábitos traumáticos, si es que se han disminuido o no, y la necesidad de rehabilitación que presenta el paciente. Ahora, extra de esto tenemos la parte del resultado histopatológico, porque sabemos que todas las lesiones que se sacan se deben mandar a biopsiar. Por lo mismo, hay que informar de esto al apoderado, se tiene que registrar en la ficha clínica y en caso de que el resultado no sea el que nosotros esperábamos, tenemos que decidir una conducta a seguir e informársela también al cuidador del paciente. Entonces, ahora pasamos a los protocolos específicos y vamos a partir con el de frenectomía y frenotomía. Tenemos nuestras indicaciones quirúrgicas para ambos procedimientos. Y aquí es como algo que vamos a dar vuelta todo el rato. No hay un consenso absoluto sobre cuándo, o sea, o qué es lo que hay que hacer en cuanto a anatomía del paciente. Todo se va a la función. Entonces, hay que tener un buen diagnóstico, hay que hacer como un equipo para que sea correcto al momento de que nosotros lleguemos a tratar el frenillo lingual corto. Entonces, tenemos que evaluar la dificultad de la lactancia materna, donde tiene que presentarse una garra deficiente, tiene que haber una pérdida del sello al momento de que se hace la lactancia y también se puede presentar una fatiga del lactante. Otra de nuestros indicadores va a ser el dolor materno, donde obviamente vamos a tener dolor al amamantar, van a haber grietas o traumas en el pezón. También podemos fijarnos en que hay una mala transferencia de la leche, entonces el lactante no se está logrando alimentar adecuadamente y además está teniendo una baja ganancia de peso o bien no la está teniendo. Podemos evaluar también una limitación funcional de la lengua, donde esto ya es en pacientes más grandes, podemos ver una poca elevación, una protusión limitada, alteración igual de la coordinación al momento de hacer la devolución. Y lo otro que también es muy importante que se dice en todos los papers es que hay una falta de respuesta ante el manejo conservador, es decir, previo a pasar a todos nuestros pasos que son quirúrgicos, tenemos que intentar hacer el tema de la asesoría de la lactancia, ver si es que se puede corregir el agarre y tener un apoyo fonoaudiológico o bien kinesiológico para pacientes que son un poco más grandes. Después, dentro de nuestras contraindicaciones quirúrgicas, tenemos contraindicaciones que son absolutas, que aquí es si es que hay una ausencia de compromiso funcional, no se realiza el procedimiento. Lo mismo si es que presentamos una respuesta favorable al manejo conservador, que era lo que mencionaba anteriormente. Si es que nuestro diagnóstico es incierto o bien no está confirmado, tampoco se realiza la resolución quirúrgica. Y si es que obviamente las expectativas de los padres o cuidadores son muy reales y ellos están imaginando que van a lograr todo con esto, también es una contraindicación. Ahora, presentamos otras que son relativas, donde van a haber casos leves o bien que son dudosos, donde tienen una limitación que es mínima, no tienen impacto clínico claro y aún así son medio funcional. Entonces lo podemos quizás llegar a un consenso. Cuando hay una falta de evaluación interdisciplinaria, lo que comentábamos antes, sobre todo igual esto se da en lactantes, porque la mamá como que recurre de una a quien sea el odontopediatra o el maxilo y no pasa quizás como por todas las otras áreas de asesoría a la lactancia y además, otra contraindicación que es relativa, hay que tener en cuenta el tema del riesgo de sobretratamiento, porque según lo que nos indicaban los papers, últimamente hay como un boom de tratamientos con frenectomía o frenotomía, pero no tienen certeza de que realmente hayan sido casos que se necesitará realmente hacer esto. Entonces, la ausencia de alteraciones funcionales constituye la principal contraindicación para la realización de la frenotomía o frenectomía, dado que la evidencia actual no respalda su indicación basada únicamente en criterios anatómicos. Después tenemos nuestro protocolo preoperatorio, donde vamos a tener una confirmación diagnóstica en tanto con
su anatomía del paciente y la funcionalidad que esté presente. En lactantes vamos a tener la dificultad de la lactancia materna, donde va a haber un mal acople, la succión ineficaz que habíamos conversado antes, el dolor de la madre y fatiga también del lactante. Y en preescolares vamos a evaluar la limitación funcional significativa y en donde más nos vamos a enfocar va a ser en los trastornos del habla principalmente. Posterior a esto, dentro de nuestro protocolo tenemos la confirmación de la indicación quirúrgica. Vamos a tener un manejo conservador previo, que es lo que habíamos conversado anteriormente, la evaluación interdisciplinaria con todos nuestros actores que serían kinesiólogo, fonoaudiólogo. Vamos a realizar una planificación de nuestro procedimiento, la planificación también de la técnica anestésica, por supuesto el consentimiento informado, un registro clínico basal de nuestro paciente y además la confirmación de ausencia de contraindicaciones. Y con eso después pasamos al protocolo operatorio propiamente tal, en donde vamos a tener una preparación del paciente en su posición y en su control. El control quiere decir, sobre todo en pacientes que son lactantes, como tener un control del paciente en sí, con técnicas, ay, olvidé la palabra, como de contención, donde nos apoyábamos con la mamá. Lo voy a recordar. Em, Posterior a esto, tenemos asepsia y del campo operatorio todo nuestro manejo anestésico, que esto igual era como medio controversial dentro de los papers que nos presentaban, porque habían papers que decían que no se tendía a usar y otros que sí, pero nosotros sabiendo que el paciente y en verdad los niños tienen la sensación de dolor, que no es algo que se puede dejar pasar, lo vamos a usar sí o sí. Vamos a después pues, tener la identificación del frenillo, donde vamos a ver su inserción, el grosor y el grado de tensión que tiene, y vamos a recurrir a nuestra técnica quirúrgica, en donde, dependiendo de, vamos a ver si es que realizamos una frenotomía o una frenectomía. Nuestra principal diferencia es que la frenotomía es una incisión simple, que es de 2 a 3 milímetros aproximadamente y se da como una liberación inmediata. Y en cuanto a la frenectomía, es como una liberación más profunda de las fibras que están conectando el frenillo lingual. Entonces, normalmente la frenotomía la podemos realizar con tijeras o bisturí, en cambio la frenectomía podemos usar estos o también agregar tanto el láser como el electrobisturí. La técnica en sí es bastante similar, hay que tener una elevación de la lengua, se describe que puede ser con un punto en la parte anterior de la lengua para así poder maniobrar dentro del procedimiento, hacer el corte y posterior a esto tener un control de la hemostasia, realizar suturas si es que llegase a ser necesario, dependiendo igual del instrumento que vayamos a usar. Hay que verificar que se haya realizado una correcta liberación del frenillo y después de esto, si es que se presentaron, hacer un manejo de las complicaciones intraoperatorias. Después tenemos nuestro protocolo postoperatorio, en donde vamos a tener un reinicio precoz de la alimentación. Se describe que, sobre todo en lactantes, tiene que ser inmediata posterior al procedimiento. Hay que verificar en ese mismo momento si es que se produce una mejora en el agarre y de y de la succión desde el paciente. Hay que tener un manejo del dolor. Tenemos que indicar los cuidados locales, que sea higiene de la zona. Hay que evitar la manipulación traumática también del frenillo y que los cuidadores estén vigilando el sangrado. Tenemos que indicar, y teniendo en cuenta lo anterior, con nuestro equipo como interdisciplinario, los ejercicios, los estiramientos que sean indicados por el kinesiólogo o bien el fono. También debemos estar o indicar a a los cuidadores de los pacientes que deben tener vigilancia de las complicaciones, que las posibilidades son que presenten úlceras, que se vuelva a adherir este tejido o que tengamos una cicatrización que esté restringiendo aún más el frenillo de cómo estaba previo a nuestro procedimiento. Nuestro seguimiento clínico, lo ideal es que tengamos nuestro primer control al día o a los 2 días después. Posterior a esto, podemos volver a citar a nuestro paciente, ideal dentro de una semana o dos, y ya hacer un control como más espaciado, donde vamos a ir viendo al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, todo para evaluar lo que habíamos comentado anteriormente. Vamos a hacer una reevaluación funcional donde tenemos que ver sí o sí una mejora de la lactancia y del dolor materno y además de la función lingual. Entonces, lo que comentaba,
es importante el equipo interdisciplinario. Nos tenemos que apoyar entre todos. No siempre quizás va a ser el odontopediatra quien va a tener o va a diagnosticar el tema del frenillo. Nos podemos apoyar en las matronas si es que, no sé, los pacientes hacen como su control sano, quien lo evalúe, la enfermera. Entonces tenemos que tener toda una buena coordinación como equipo. Y este enfoque realmente mejora la eficacia del tratamiento, ya que no es solo un problema anatómico, sino funcional. Y la evidencia indica que la cirugía es mucho más efectiva cuando se acompaña con una correcta evaluación y terapia funcional dentro de sus controles y seguimientos. Hola, ya. Ahora voy a hablar sobre la... ¿Me escuchan, cierto? Perdón. Ya. Voy a Sí, hablar Pablo, se escucha sobre bien. Ya, gracias. El protocolo específico en relación a la biopsia en niños. Eh, Dentro de las consideraciones de biopsias pediátricas hay que tener en cuenta que hay consideraciones que son generales, que en odontopediatría conviene siempre adaptar el procedimiento al nivel de cooperación del niño, al tamaño de la lesión y tener en cuenta la ansiedad familiar. En cuanto a la evaluación del comportamiento, la posibilidad de sedación o anestesia general en casos seleccionados y la comunicación clara con el tutor son parte del manejo odontopediátrico integral. En cuanto a riesgos específicos en relación a los niños, hay que tener en cuenta el sangrado local, porque a veces hay zonas que son de mayor vascularización o lesiones que tengan mayor vascularización, la infección, el dolor y el edema. Considerar las complicaciones respiratorias en cuanto a una sedación ya de mayor profundidad y, bueno, como dije, las lesiones vasculares o zonas profundas que son vecinas a nervios o vasos, el riesgo va a aumentar y ahí hay que considerar la derivación a un centro de mayor especialidad o especialización. En cuanto a las indicaciones para la biopsia en tejidos blandos, aquí lo dividimos de acuerdo a las características de la lesión. Por ejemplo, dentro de las indicaciones, la lesión de diagnóstico incierto se refiere a que hay lesiones que no calzan con las típicas lesiones o las lesiones de mayor prevalencia que tienen los niños. Por ejemplo, mucocelo, fibroma, aftas, traumas o lesiones que sean más comunes, más comunes de ver. Entonces, ante la incertidumbre, está indicado hacer una biopsia. También cuando hay lesiones que son persistentes, que no se resuelven tras eliminar el irritante, porque hay lesiones que podría haber a lo mejor una restauración que moleste, y si eso se corrige, esa lesión que estábamos viendo puede remitir. Entonces, lesiones que después de eliminar este irritante o después de 2 semanas, podríamos pensar que es necesario hacer una biopsia. Lesiones que crezcan, que tengan un aumento progresivo de tamaño, cambios de la forma o en el color. Si hay lesiones que presenten o las lesiones de ulceraciones persistentes que no cicatricen o reaparecen en el mismo sitio, también es una indicación para hacer biopsia. Lesiones que estén pigmentadas, que tengan una pigmentación irregular, crecimiento, van a estar indicados también, y obviamente lesiones tumorales o nodulares que se vean como masas firmes, induradas, pediculadas, que sangren o que tengan un comportamiento atípico. Ya lo dijeron mis compañeras, pero siempre las lesiones, las muestras que se saquen, las lesiones, deben ir a histopatología. En cuanto a las contraindicaciones, en biopsias en niños, las vamos a dividir en absolutas o que haya que derivarlas, en relativas y en relación a la técnica. Dentro de la primera categoría, como contraindicación absoluta o de derivación, cuando se sospeche de una lesión vascular sin un estudio previo, ¿ya? Por el riesgo sangrado. Trastornos de coagulación que no estén compensadas, enfermedades sistémicas no controladas, infecciones agudas y la imposibilidad de controlar la vía aérea o la conducta del paciente. En cuanto a las relativas, lesiones claramente traumáticas con una causa que se puede identificar y que tenga pocos días de evolución, en que haya que observarla en forma
o se preferiría observar. Lesiones benignas típicas que pueden observarse, que no generen mayores molestias, en los pacientes ansiosos no colaboradores que no tengan una estrategia de manejo clara, y cuando haya un tejido necrótico muy ulcerado y que al tomar una muestra, esta muestra al patólogo no le sirva mucho y que no tenga una gran utilidad diagnóstica. Y en cuanto a las técnicas, las lesiones profundas o cercanas a estructuras nobles, en que no estén acompañadas con una imagen, y obviamente si el operador no tiene una experiencia suficiente, es mejor no realizarla. Dentro del protocolo preoperatorio, tenemos que fijarnos, tenemos que tener claro la historia clínica, que sea completa, todos los antecedentes médicos, alergias, medicamentos que esté tomando el paciente, si presenta trastornos de coagulación, alguna enfermedad sistémica, y si tiene antecedentes de problemas con la anestesia o de sangrado. En cuanto a la historia de la lesión, hay que tener claro desde cuándo está presente, cuánto tiempo lleva, si ha crecido, si tiene dolor, el sangrado, hay un trauma o hábito asociado a este, cambios de color o ulceraciones. El examen clínico completo, entonces hay que realizar una medición, tomar fotos de la lesión, también palparla y evaluar adenopatías en zona cercana. Aquí viene una parte muy importante que corresponde a definir qué tipo de biopsia vamos a realizar. Una biopsia excisional se realiza cuando una lesión es pequeña, cuando es aparentemente benigna, la zona para hacer la toma es accesible y la lesión, como es pequeña, se puede remover completamente. También podemos tener una biopsia de tipo incisional o punch, que se realiza cuando las lesiones son grandes, hay sospechas de a lo mejor una malignidad, son lesiones extensas, que son en zonas de difícil acceso, o zonas sensibles como el paladar o la base de la lengua, o donde no conviene remover todo inicialmente. También tenemos como tipo de biopsia o técnica el PAF, que se realiza generalmente en lesiones quísticas, profundas o ganglionares, y que puede darnos un primer paso para poder determinar qué tipo, si vamos a complementarla con otro tipo de biopsia. Y también está la derivación, que es cuando ya las lesiones son vasculares o profundas y que se nos escapen un poco de las manos, y también cuando haya sospechas oncológicas. En cuanto a la necesidad de evaluar imágenes, tenemos que complementarlo, acompañarnos con radiografía, ecografía o escáner, dependiendo de la localización y la profundidad en que encontremos la lesión. Obviamente tiene que haber un consentimiento informado en que se explique claramente lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y explicar que eso va a ir a un estudio histopatológico y que después vamos a tener la respuesta de vuelta. Y en cuanto al plan de manejo conductual, tenemos que hacer una adaptación previa. La sedación es una posibilidad que hay que considerar, o la derivación, si el niño no permite un procedimiento seguro a un centro de mayor especialidad. El protocolo, entonces seguimos con el protocolo, bueno, ahora seguimos con el protocolo operatorio. Vamos a hacer una una fotografía inicial para registrar el aspecto clínico. Vamos a hacer la asepsia y la antisepsia. Preparamos el campo operatorio con unas técnicas estériles, y la antisepsia se limpia la zona, pero sin colorear la lesión. Esto, sobre todo, que en algunas partes puede haber yodo, por ejemplo, y el yodo nos puede afectar la muestra. La anestesia, siempre hay que preferir una anestesia local de técnica troncular sobre una infiltrativa, porque podemos incorporar anestésico a la zona que va a quedar dentro de la muestra. Entonces, para evitar eso y no distorsionar el tejido, se prefiere una técnica troncular. Se va a tomar la muestra con un diseño de incisión para obtener un tejido representativo, incluyendo el borde de la lesión y tejido sano cuando sea necesario. En cuanto a las técnicas de muestra, como ya las nombré anteriormente, la biopsia incisional y punch
La incisional se toma un fragmento que incluye el tejido lesional, transicional y el margen sano. El punch se utiliza para superficies pequeñas o lesiones superficiales y se usa un trocar circular para poder obtener un cilindro de tejido, y esto nos permite alterar o sacar un tejido con una mínima alteración de la zona, y es muy útil en niños cuando se busca precisión y generar menor trauma. La biopsia excisional, la técnica se realiza una incisión elíptica rodeando la lesión con un margen de 2 a 5 milímetros de tejido sano. Hay que hacer un despeje cuidadoso, y en algunos casos la biopsia excisional se utiliza como el tratamiento definitivo. Y también podemos hacer una biopsia por aspiración con una aguja fina, que cuando son lesiones más profundas, a través de esta aguja podemos sacar algunas células para poder hacer una revisión posterior. La ventaja es que es poco invasiva, pocas molestias genera al paciente, es rápida y nos puede orientar, ¿cierto?, a decidir posteriormente qué tipo de biopsia hacer, una biopsia abierta. Después continuamos con la manipulación. Siempre hay que tener mucho cuidado con las pinzas, usar una presión leve para no comprimir el tejido. Debemos preocuparnos de la hemostasia a través de la compresión, sutura si corresponde. Llevar nuestra muestra a un recipiente con formalina al 10%, debe estar siempre bien rotulada, y realizar la solicitud para hacer la biopsia, enviar todos los antecedentes, la edad, la localización, el tiempo de evolución, diagnóstico presuntivo y la descripción clínica. Y también se puede acompañar esto con un registro, es decir, dibujar o mapear la localización, incluso la foto que uno puede tomarle al paciente previa se podría mandar también para darle mayor información al patólogo. En cuanto al protocolo postoperatorio, hay que siempre dar las indicaciones en forma oral y por escrito sobre la higiene local cuidadosa. Puede ser con soluciones salinas y gasa, dieta blanda y fría, evitar manipular la zona para evitar traumas o mordeduras, la analgesia según el peso, ¿cierto? Generalmente paracetamol o ibuprofeno, reposo relativo y control a los 7 días para ver la cicatrización. Y posteriormente hacer una confirmación diagnóstica post-exéresis, donde se informa el resultado del apoderado, se revisa el informe obviamente del histopatólogo, y de acuerdo a lo que encontremos, definir si el paciente va a ser dado de alta, se realizará un seguimiento o vamos a tener que hacer una derivación. Ya, yo voy a hablar del protocolo específico de los mucoceles. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, lo vamos a indicar cuando haya una lesión persistente mayor a 2 a 3 semanas, cuando el mucocele haya aumentado progresivamente de tamaño, cuando ya esté interfiriendo funcionalmente, ya sea dificultando la masticación, el habla, la higiene o generando una mordedura repetida. Cuando ya haya pasado episodios de ruptura y recidiva, cuando tengamos una sospecha diagnóstica no clara, lo cual sí debemos confirmar con histopatológicamente para poder descartar en caso de que sea fibroma, hemangioma, lipoma, absceso, tumor salival u otra lesión. Y cuando ya este mucosel esté generando dolor, trauma o ulceración y sea una lesión que se traumatiza constantemente. En cuanto a las contraindicaciones quirúrgicas, están las absolutas, donde lo vamos a contraindicar en caso de que sea una infección aguda en la zona. Hay una infección aguda en la zona, el paciente sea no colaborador y no haya manejo conductual o sedación adecuada. Cuando hay una sospecha de lesión vascular, lesión extensa en piso de boca compatible con una ránula profunda, compromiso de la vía aérea y riesgo médico no compensado. En cuanto a las contraindicaciones relativas, cuando sean lesiones muy pequeñas, de corta evolución, asintomáticas y no haya interferencia funcional. Y cuando haya persistencia del hábito traumático sin intervención conductual. En cuanto a las técnicas, lo vamos a contraindicar cuando no contemos con la experiencia o el equipamiento para realizar la técnica que seleccionamos e imposibilidad de extirpar la lesión completa y las glándulas asociadas. En cuanto al protocolo preoperatorio, lo primero es que vamos a realizar una evaluación clínica, comenzando por una anamnesis completa,
preguntando por el tiempo de evolución, si hubo cambios de tamaño, si ya ha habido ruptura espontánea y recurrencia. En cuanto a los hábitos asociados, si es que hay mordedura de labio, succión, trauma por aparatología. Y luego en el examen clínico vamos a ver la localización, el tamaño, el color, ya sea azulado o translúcido, si tiene consistencia fluctuante y si hay dolor. Luego vamos al diagnóstico diferencial, que puede ser fibroma, hemangioma, linfangioma, lipoma, absceso, tumor salival benigno, ránula, lo cual lo confirmamos histopatológicamente, como lo mencioné anteriormente. Y las indicaciones previas, el consentimiento informado a los padres o tutores, y le explicamos el procedimiento al niño con un manejo conductual. Y la planificación del procedimiento donde elegimos la técnica, que puede ser escisión con bisturí, donde se elimina completamente junto con las glándulas salivales accesorias mediante bisturí. La escisión con láser, que se utiliza energía de láser de diodo o CO2 y se vaporiza o reseca el mucosele. Y la de electrocauterio, que utiliza corriente eléctrica para cortar el tejido. En cuanto al protocolo operatorio, comenzamos con anestesia tópica, luego anestesia local, que es infiltrativa, y evitamos infiltrar directamente la lesión. Aislamos con gasas estériles para exponer la lesión con una buena visibilidad y aspiración. Luego la exeresis, que es la extracción completa del mucosele, y se recomienda eliminar las glándulas salivales accesorias para poder evitar la recidiva. La hemostasia, que la logramos con compresión y con sutura según la técnica, porque lo que leímos era que en la técnica con bisturí y en la técnica con electrocauterio se utilizaba sutura. Y la sutura, bueno, según la técnica, como lo dije antes, reabsorbible, que puede ser Vicryl 4.0 o 5.0, y se envía a biopsia. Bueno, acá hice un análisis comparativo de las distintas técnicas que aparecía en el paper del manejo oral pediátrico del mucosele, donde vemos distintos parámetros como la evaluación del sangrado, donde la técnica con bisturí, el sangrado estuvo controlado después de la sutura, en el láser no hubo sangrado y en el electrocauterio fue un sangrado mínimo. En cuanto a la sutura, en bisturí y en electrocauterio se utilizó, en el láser no se colocaron. En el dolor, que se midió con la escala visual, fue moderado hasta el quinto día con el bisturí, leve solo durante un día en el láser, y en el electrocauterio fue leve hasta el tercer día. En cuanto a los analgésicos, en estos casos fue que en el bisturí se tomó durante 3 días, en el láser no fue necesario y en el electrocauterio solo ese día tras el procedimiento. Y la recuperación en bisturí y en electrocauterio, se retiró las suturas al séptimo día y no hubo cicatrices, y en el láser fue recuperación satisfactoria sin cicatriz. Y en cuanto al seguimiento posterior a los 6 meses, no hubo recurrencia en ninguna de las tres técnicas. En cuanto al protocolo posoperatorio, vamos a indicar primero al paciente y a los padres no morder la zona ni succionar el labio, dieta blanda y fría las primeras 24 a 48 horas, evitar los alimentos ácidos y picantes, y general suave. En cuanto a medicamentos según necesidad, analgésicos, bueno, dentro de los papers que leímos, recomendaban el paracetamol según peso, y los antibióticos no eran de rutina, solo si hay un riesgo de infección. Y en control y seguimiento, evaluación a los 7 días, retiro de sutura según la técnica que utilizamos, refuerzo de eliminación del hábito traumático, control al mes, a los 3 y 6 meses para ver si es que hubo recidiva. E informar el resultado histopatológico. Bueno, en cuanto a la discusión, la evidencia versus lo que realmente hacemos en clínica. La evidencia revisada muestra que en la cirugía oral pediátrica no existe una receta única. No tenemos una receta de cocina. Muchos procedimientos se basan en una combinación de la evidencia científica, la experiencia clínica, el juicio profesional y la adaptación del niño.
Y esto es especialmente importante porque la evidencia disponible corresponde a casos clínicos, estudios observacionales, capítulos de libros, protocolos y dadas las dificultades éticas y metodológicas que implica investigar quirúrgicamente en niños. En cuanto a la evidencia y lo que realmente se hace en clínica por los distintos temas, la frenectomía, frenotomía, la evidencia indica que debe basarse principalmente en una alteración funcional y no solamente en tener un frenillo corto. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en clínica? A veces se indica por una apariencia anatómica o presión familiar sin evaluar funcionalmente. La biopsia en niños, no toda la lesión debe biopsiarse. Lesiones persistentes, atípicas, pigmentadas o de crecimiento progresivo requieren un estudio histopatológico. ¿Qué suele pasar? Que puede existir una tendencia a observar demasiado por temor a intervenir o biopsiar lesiones benignas sin periodo razonable de observación. En cuanto a los mucoceles, lo que indica la evidencia es que si son persistentes, recurrentes, sintomáticos o generan una duda diagnóstica, se recomienda extirpar y enviar a biopsiar. ¿Qué suele pasar? Que a veces se espera que desaparezcan espontáneamente por mucho tiempo o se extirpan sin reforzar el control del hábito traumático. Bueno, en cuanto a los tópicos de controversia, la frenectomía, anatomía versus su función, la principal controversia está en cuándo operar. La evidencia apoya la frenotomía cuando existe una dificultad funcional clara, especialmente en lactancia, pero no respalda indicarla porque el frenillo se ve corto. Ya, y también existe una discusión respecto a qué herramienta diagnóstica usar, ya que los estudios utilizan clasificaciones distintas. La controversia es, ¿debe indicarse cirugía por el aspecto anatómico del frenillo o solo cuando existe una alteración funcional demostrable? Bueno, nuestra postura es que la indicación debe ser funcional y la anatomía ayuda, pero no debe ser el único criterio, como ya lo mencionamos anteriormente. En cuanto a la liberación quirúrgica versus la función lingual, la frenotomía, frenectomía mejora de forma inmediata la movilidad de la lengua cuando existe una restricción por anquiloglosia. Sin embargo, la mejoría de la función lingual, ya sea succión, deglución o habla, no es constante ni exclusivamente dependiente del acto quirúrgico, especialmente en niños mayores. La pregunta es, ¿la liberación del frenillo por sí sola es suficiente para mejorar la función lingual o se requiere intervención terapéutica complementaria? Bueno, nuestra postura es que la cirugía no es resolutiva por sí sola. La mejoría funcional sostenida requiere un enfoque interdisciplinario, o sea, terapias miofuncionales. En cuanto a la biopsia, observar versus intervenir, en lesiones orales pediátricas muchas son benignas o traumáticas. Sin embargo, algunas requieren diagnóstico histopatológico. La controversia está en definir cuánto observar antes de biopsiar y cuándo derivar. La pregunta ¿es mejor evitar una cirugía en un niño o confirmar precozmente el diagnóstico? Nuestra postura es que es individualizar, ya sea lesiones típicas, pequeñas y de corta evolución, la dejamos en observación. Y lesiones persistentes, atípicas, pigmentadas, ulceradas, firmes, sangrantes o de crecimiento progresivo, deben biopsiarse o derivarse. Y en cuanto a los mucoceles, la técnica quirúrgica ideal, la evidencia describe varias alternativas: bisturí, láser y electrocauterio, etc. La serie de casos comparó bisturí, láser y electrocauterio mostrando menor sangrado y molestias con técnica mínimamente invasiva. Pero al ser solo 3 casos, no permite concluir la superioridad definitiva. Entonces la pregunta es, ¿bisturí convencional o láser o electrocauterio? Nuestra postura es que la técnica debe elegirse según disponibilidad, experiencia del operador, el tamaño, la localización de la lesión, la cooperación del niño y la posibilidad de obtener muestra para histopatología. Ya. Ahora vamos a ver las decisiones clínicas y cuál es nuestro juicio clínico o cuál es el juicio clínico que requiere para tomar esa decisión. En relación a operar o controlar, ya hemos visto que no todas las lesiones requieren una cirugía inmediata. Hay que valorar la evolución, los síntomas y
que tiene el paciente y si tiene algún riesgo para el paciente. Si el procedimiento se puede hacer en sillón o tenemos que derivar, va a depender de la cooperación del paciente, de la edad, de su ansiedad, de la extensión de la lesión, la complejidad y el riesgo médico. En cuanto a qué técnica quirúrgica elegir, no siempre la técnica más moderna va a ser la mejor, sino que aquí importa más el objetivo de la muestra, cómo que se puede lograr, si es una muestra histológica, cómo podemos lograr una mejor hemostasia y sobre todo, cuál es la experiencia del operador. En relación a la frenectomía, hay que siempre integrar la anatomía, la función, la lactancia y la fonoaudiología ya cuando son niños mayores y cuáles son las expectativas familiares. En relación a una biopsia incisional o excisional, va a depender del tamaño de la lesión, cuál es la sospecha diagnóstica, la ubicación y la posibilidad de remover o no en forma completa esto. Cuando estamos decidiendo cómo manejamos un mucocele, va a depender de la duración de esta lesión, la recurrencia, el hábito traumático, el tamaño y las molestias que genera. Y en cuanto al uso de sedación o anestesia, eso va a depender de la edad, de cuál es la coloración de nuestro paciente, cuánto va a durar el procedimiento que tenemos estipulado, el trauma esperado y la seguridad, que eso es lo más importante, la seguridad para el paciente. En cuanto a, a la adaptación de los protocolos a un niño ansioso o no colaborador, el procedimiento en el sillón debe estar siempre en complemento con un manejo conductual básico y para poder realizar una buena anestesia local y realizar el procedimiento a través siempre con refuerzos positivos para que tenga éxito. Hacer citas de adaptación con técnica de decir, mostrar, hacer, técnica de distracción y pausa para que se vaya acostumbrando el paciente a lo que vamos a hacer a futuro. Tener en consideración procedimientos cortos con una planificación estricta, tener todo en el momento, que no nos falte nada, considerar el óxido nitroso o sedación consciente según las normativas local, evaluar una derivación para realizar una sedación profunda o anestesia general cuando el procedimiento no se puede realizar con seguridad para el paciente y siempre tener claro que hay que todos los pasos deben ser individualizados para nuestro paciente, anticipar estímulos, es importante el apoyo del cuidador, que nos siga las instrucciones, ¿cierto? Realizarlo en un ambiente controlado y obviamente derivarlo si corresponde, ¿o no? En cuanto a las adaptaciones por procedimiento en el niño ansioso o no colaborador, en relación a la frenectomía o frenotomía, evitar, si es que no haya una urgencia funcional clara, los lactantes cuando no haya una estabilización protectora. En niños mayores tiene que haber una adaptación previa y a lo mejor una sedación si es que no se permite o no se permite un acceso seguro. En cuanto a la biopsia, si la lesión no es urgente, se puede preparar al niño en una cita previa. Si hay sospecha importante y no coopera, sospecha de algo maligno, ¿cierto? O algo importante, y no coopera, derivar para realizar un procedimiento de mayor complejidad a través con sedación o anestesia general. Y el mucocele, si es pequeño y no es urgente, se puede controlar mientras se trabaja toda la adaptación, y si es grande, recurrente o traumático, planificar la técnica con una buena hemostasia. En un niño ansioso, sí, eso. Bueno, en un niño ansioso no colaborar, siempre adoptar el protocolo, no significa hacer menos, sino que elegir bien el momento, la técnica y el entorno más seguro. Eso. Ya. La última pregunta que nos proponían para la discusión era las complicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico en niños. Primero vamos a ver las complicaciones generales. Es súper importante tener en cuenta que estas se dividen como según la fase del tratamiento, si es preoperatorio, operatorio o postoperatorio.
Las complicaciones asociadas al momento preoperatorio están asociadas con cuando hay una mala indicación quirúrgica, cuando el diagnóstico no es el correcto, cuando hay una falta de consentimiento de los papás, no se le explica bien, una ansiedad intensa del niño y no se manejan bien las expectativas familiares del niño. Por lo tanto, es súper importante explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que se va a hacer para que el paciente y el apoderado lo tenga súper claro. En cuanto al momento operatorio, a veces se presenta dolor por anestesia insuficiente, puede haber complicaciones con el sangrado y acá es súper importante que los niños están en crecimiento, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la lesión de las estructuras nobles, tener en cuenta que se está desarrollando el germen de los dientes, que los niños están en crecimiento, entonces no es lo mismo realizar un procedimiento quirúrgico en un adulto que en un paciente pediátrico. También hay que tener harto cuidado con la aspiración o la deglución de los materiales, amarrarlos bien y tener siempre en cuenta la ansiedad del niño y que estos a veces tienen movimientos bruscos, entonces pueden llevar a pasar a llevar los instrumentos con los que estamos manejando. En cuanto al momento postoperatorio, hay que controlar súper bien el dolor, el edema, si es que hay sangrado, infecciones, si es que la cicatriz no está mejorando bien, si es que hay una dehiscencia, si es que no se está generando una buena higiene y tener mucho cuidado con las mordeduras por la anestesia. Cuando los niños son pequeños tienen que estar ahí el apoderado súper encima hasta que se pase la anestesia. Y hay otras que están asociadas a un momento más tardío, que por ejemplo tiene que ver con la recurrencia del mucosele. Si no se trabaja con un equipo interdisciplinario, se puede volver atrás con el tema de la frenetomía o frenectomía. Hay que tener cuidado con la cicatrización y ver la posibilidad de reintervenir, por ejemplo, en el frenillo, que a veces es necesario reintervenirlo cuando los pacientes crecen. Y también cuando hay un diagnóstico histopatológico inesperado que nos puede quizás llegar a tener que hacer de nuevo una biopsia con más margen de seguridad, por ejemplo. Ahora, complicaciones específicas asociadas a los procedimientos específicos. Tenemos en la frenectomía y frenotomía, que ya la habíamos nombrado antes también, sangrado, dolor, infecciones, cuando los pacientes no son precavidos con la herida que queda. Hay que tener ojo con la reinserción y ver cuando hay un resultado funcional insuficiente, a veces se requiere de nuevo realizar el procedimiento quirúrgico. En cuanto a las biopsias, la herida se puede infectar, hay que tener cuidado con el sangrado, con la cicatrización y cuando la muestra es insuficiente o no es representativa, también se requiere realizar nuevamente una biopsia. Y lo mismo, tener cuidado con el daño a las estructuras anatómicas que pueden estar involucradas al realizar la biopsia. En cuanto a los mucoceles, es muy común la recurrencia, que hay una ruptura intraoperatoria. A veces se realiza la extirpación incompleta y tener cuidado con la lesión de las glándulas, los tejidos vecinos que también mencionábamos antes. Y en todos estos procedimientos hay que tener cuidado con no generar un trauma al niño, con realizar una buena técnica y un buen procedimiento. Entonces, en cuanto a nuestras conclusiones, sabemos que la cirugía de odontopediatría se tiene que entender como una decisión clínica individualizada, más que como un procedimiento como técnico y aislado, porque nuestra evidencia obviamente nos orienta, pero debemos enfocarnos en nuestro juicio clínico fundamental. O sea, es fundamental porque nuestros pacientes tienen distintas posibilidades de cooperación, los podemos adaptar con maneras diferentes, entonces todo tiene que basarse en el paciente específico al que vamos a tratar. Nuestras decisiones clave se van a centrar principalmente en lo que es la frenectomía. Solo la vamos a indicar si es que realmente existe una alteración funcional de, el paciente. En cuanto a las biopsias, vamos a equilibrar nuestra observación con un diagnóstico oportuno. Y para los mucoceles, vamos a confirmar nuestro diagnóstico, eliminar este factor traumático que puede estar provocando y además prevenir que posterior a esto tengamos recurrencias. El protocolo integra específicamente tres pilares, que es la evidencia científica, la seguridad quirúrgica y además la adaptación del paciente pediátrico dentro de todo nuestro proceso de atención. Entonces, un protocolo quirúrgico en odontopediatría no debe estandarizar las decisiones, sino guiar la adaptación clínica segura en función de cada paciente que vayamos a atender.
y nuestra bibliografía. Ya, Cami, gracias por la presentación. Bueno, fue una presentación larga. Nos gustaría con la doctora Luca Becchi si nos pueden enviar la presentación ahora a mi correo y al de ella para poder echarle una revisadita. Y vamos a hacer un pequeño break para poder continuar porque yo creo que todos estamos un poquito cansados, ¿ya? Son las 10:20, juntémonos 10 para las 11, ¿ya? Y por mientras envíennos al correo la presentación. Ah, y mándenme también la presentación del aula inversa anterior que hicimos, del óxido nitroso. Tampoco la tengo, ¿ya? Eso. Nos vemos vemos más entonces. ratito. ¿En cuánto dijiste? En media hora. Perfecto. Ya. Nos vemos.